representantes de los principales sindicatos, de los sindicatos de clase, comisiones y UGT. Y bueno, vamos a tener una reunión de trabajo con ellos fundamentalmente para hablar de la movilización del 1 de marzo, perdón, del próximo 1 de marzo y bueno, y de otras cuestiones en general de la vida sindical, laboral y política de la ciudad. Yo creo que esta movilización es importante y vamos a ver si entre todos y todas conseguimos pues acabar con la precariedad laboral y mover la negociación colectiva en el sentido de que se recuperen los salarios y se pueda recuperar también la economía, porque los salarios, los bajos salarios y el desempleo no solo son un signo de la crisis económica, sino que también son un hándicap para la recuperación, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un elemento importante que ellos seguramente van a explicar mucho mejor, pero bueno, tenemos que conseguir, pues eso, que remontando los salarios también se dinamice la economía y llegue por tanto a más gente las posibilidades de una vida digna. Y yo nada más paso la palabra a Javier o a ellos primero o como queréis. No, pues habla tú y ahora. Sí, yo levantáis vosotros, ¿no? Vale. Estamos en un mejor sentido, Sí. Bueno, pues en primer lugar agradecer a los medios de comunicación la presencia esta mañana en esta rueda de prensa compartida con las centrales sindicales de comisiones obreras y UGT. Para nosotros es un placer no solamente compartir esta rueda de prensa, sino la reunión que vamos a mantener posterior a esta rueda de prensa, donde vamos a poner en común pues diferentes aspectos, sobre todo del mundo laboral y también, sobre todo, de actualidad en estos momentos. Nosotros lo que queremos hacer desde Izquierda Unida a nivel provincial es manifestar públicamente nuestro apoyo a la manifestación que se va a llevar a cabo el próximo domingo, 1 de marzo. Una manifestación yo creo que muy justa, sobre todo en sus reivindicaciones, una manifestación donde se pide sobre todo pues, la negociación colectiva de los diferentes convenios que seguramente están ambos sindicatos en plena negociación y estarán empezando la negociación de sus convenios y sobre todo también porque entendemos que las condiciones laborales en el conjunto de la provincia y también en el conjunto de la región y el país pues en los últimos años han tenido un retroceso muy importante, sobre todo motivadas por las reformas laborales que se han aprobado. También queremos reivindicar en esta manifestación, sobre todo por la proximidad del 8 de marzo, creemos que es importante, tanto los sindicatos siempre han estado luchando y nosotros también desde Izquierda Unida queremos reivindicar la igualdad, sobre todo de salarios, porque existe, como sabéis, una brecha salarial importante entre hombres y mujeres, en torno a un 25% hay de diferencia según los propios estudios que los sindicatos realizan, y yo creo que también es un momento para manifestar con esa cercanía de esa conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, pues es importante que también salgamos a la calle pues a reivindicar esa igualdad de salarios. Para nosotros vamos a movilizar, es importante la participación, hacemos el llamamiento, seguramente ellos también lo harán, vamos a hacer un llamamiento a toda nuestra militancia, a toda nuestra afiliación, a nuestros simpatizantes, para que las calles de Albacete el próximo domingo estén llenas de gente, sobre todo mostrando lo que reivindica esa manifestación, el que se puedan tener salarios más dignos, el que las relaciones laborales puedan ser unas relaciones laborales mucho más acorde a los momentos que vivimos y que realmente, pues en resumidas cuentas, toda la precariedad laboral que estamos teniendo en el conjunto de la provincia, con más de 50.000 parados, como todos vosotros conocéis, y sobre todo donde la precariedad en lo que es la contratación indefinida, pues en los últimos años estamos viendo cómo ha disminuido esa contratación que debe de ser, por la que debemos de apostar, pues creemos que tenemos que estar todos en la calle. Nosotros, como decía, vamos a apoyar esta manifestación de las centrales sindicales y esperemos que sea un éxito y así lo deseamos. Y ya pues le paso el testigo, pues Paco. Venga, así hemos decidido. Bueno, dos o tres cosas, pero muy breves, ¿no? En primer lugar, por supuesto, agradecer a Izquierda Unida, a su secretario provincial, a la portavoz del Ayuntamiento, a Victoria Delicado y a Javier Morcillo, el que nos dé la oportunidad de poder trasladarle nuestra profunda preocupación por la situación que están viviendo los trabajadores, los ciudadanas de Albacete y de su provincia. Agradecemos también que se sumen o que lo hayan hecho de manera inmediata, desde el mismo momento que tuvimos el contacto previo a esa convocatoria. Creo que es necesario que
que el conjunto de la sociedad articulada se movilice y salga a la calle. Yo recordaba ayer, viendo los reportes de prensa, que en el año 2009, justo el día 22, el día de ayer salía publicado, el día 22 de 2009 hicimos una manifestación por características muy similares, pero seguramente todavía sin imaginar lo que iban a ser capaces de hacerlo, ¿no? Empezaban a notarse los primeros síntomas y la negociación colectiva del año 2009 ya sufrió un importante deterioro y bloqueo. Prácticamente 5.000 personas en aquella ocasión, también con el apoyo expreso de Izquierda Unida, salimos a la calle en esa ocasión. Es triste decir que hoy estamos convocando para el próximo 1 de marzo una nueva manifestación. Eso sí, con una sociedad mucho más deteriorada y mucho más castigada, con unos trabajadores que en el mejor de los casos tienen dificultades para llegar a final de mes. Que no se nos olvide que un tercio de la población está en el umbral de la pobreza, cuando no en la pobreza más absoluta. Que no se nos olvide que trabajar ya no es una condición necesaria para ser o estar fuera de la exclusión. Hay muchos trabajadores que viven en la pobreza porque sus salarios, que a veces no superan los 200 o los 300 euros, desde luego no les dan para vivir. Desde 2009 hasta hoy, los convenios no han hecho sino descender o perder. En los últimos 4 años, los convenios más grandes de la provincia de Albacete han tenido subida salarial 0. En los últimos 6 años, hemos pasado de tener una negociación colectiva donde el diálogo social era lo más importante, a una negociación colectiva que pasa por la supervivencia. El otro día firmamos un principio de acuerdo en el convenio de limpiezas, en el que renunciamos un año más a la subida salarial con tal de conseguir que el convenio no desapareciera, porque como bien sabéis, la reforma laboral establece la desaparición de la ultraactividad y por lo tanto, si un convenio no se negocia, los trabajadores automáticamente dejan de tener todos los derechos garantizados en convenios que en el peor de los casos tienen más de 20 años de antigüedad en la provincia de Albacete. Está claro que para la patronal la crisis es una oportunidad, la oportunidad de oprimir a los trabajadores. Si no hay subidas salariales, si no hay convenios colectivos, si tenemos a un 30% de la población en el desempleo, si 1 de cada 4 niños pasa hambre, si la sanidad se ha reducido en más de un 20% en calidad y en personal, si la educación desde luego no se parece ni con mucho a la que teníamos hace 6 años, pues creo que es más que evidente que sobran las razones para movilizarnos. Esta no es una manifestación con tintes políticos o ideológicos, ideológicos sí, políticos o contrapartidos no. Que no piense la señora Cospedal o la señora alcaldesa que vamos a hacer una manifestación contra ellos, sino en favor de que el sentido común impere entre quienes nos gobiernan, que yo diría desgraciadamente son ellos, por lo menos a fecha de hoy. Que tomen buena nota y que no piensen que tienen que ser el instrumento para que los empresarios opriman un poco más. La oportunidad de negocio en Albacete no puede estar en el salario de los trabajadores. Una empresa no puede ser más rentable teniendo contratos más precarios o pagando salarios más bajos. Si una empresa espera a triunfar en la vida a costa de los salarios de los empleados que tiene, mal camino llevamos. Por eso yo quiero agradecer una vez más a que Izquierda Unida se sume, para que entre todos seamos capaces de hacer una gran movilización que sirva, entre otras cosas, como punto de inflexión, como también sirvió en el año 2009, para que sepan que los ciudadanos no nos resignamos, no estamos dispuestos a renunciar a todo lo que hemos ido construyendo en los últimos 35 años y que hay otra forma de hacer política, también política empresarial, y que esa forma pasa por mirar en primer lugar por los ciudadanos y por los trabajadores, cosa que desgraciadamente en esta provincia y en esta ciudad no se está haciendo desde hace 4 años prácticamente. Reivindicamos que sea así y esperemos que ese toque de atención sirva para que estos políticos abran los ojos y piensen que están o estamos viviendo en una sociedad muy deteriorada y que desde luego ellos tienen una parte importante de responsabilidad en todo esto. Bueno, buenos días, y yo también quería empezar con el agradecimiento a Izquierda Unida por el apoyo que nos está otorgando y por hacer frente común precisamente en defensa de los derechos laborales, en defensa de la negociación colectiva y como herramienta fundamental para contribuir a salir de esta crisis. El día 1 de marzo debemos llenar las calles de Albacete porque ha llegado el momento de las personas y no de los capitales, y desde luego
la especulación y los recortes. Es el momento de que los trabajadores reivindiquemos con las garantías que nos da la negociación colectiva unos convenios que ya recojan pues esas mejoras salariales que venimos demandando, ya que pues, la clase política en el gobierno y los empresarios reconocen que hay una salida de la crisis, que nosotros no notamos, pero ellos sí la reconocen. Nosotros no vamos a ser quien diga lo contrario, pero que sí que queremos ver recogidos en esos negocios, en esa negociación colectiva, en esos convenios, con las mejores salariales necesarias para otorgar dignidad a los trabajadores y ir mejorando en la situación de tantos albaceteños que, como bien ha dicho Paco, están pasando una situación muy difícil. De esos desempleados, pues un tercio ya no tiene ninguna prestación o subsidio y desde luego requiere de mucha materia gris y muchas políticas efectivas para la generación de empleo. Y desde luego los empresarios no pueden ver una oportunidad en la crisis para seguir castigando a los trabajadores. Una empresa no va a tener más beneficios precarizando el empleo y teniendo una bolsa de temporalidad altísima, que lo único que hace es pues, deteriorar el producto y los servicios que van a generar esos beneficios para esa empresa. Desde luego el día 1 de marzo es una oportunidad que tenemos todos los trabajadores y todos los ciudadanos en general para decir basta ya, para luchar por los derechos arrebatados con la crisis y desde luego pues, reiterar el agradecimiento que ha tenido Izquierda Unida a entendernos y a hacer frente común, como decía al principio. Y creo que vamos a tener una respuesta de la ciudadanía y de los trabajadores muy positiva, que señalará también a los gobiernos actuales y a los venideros las líneas a utilizar para terminar con el deterioro de las condiciones laborales y desde luego para mejorar en calidad de vida y para salvar a las personas, que son lo que importa. Evidentemente hemos pasado 3 años muy difíciles y estamos ya pues, en el momento, como decía antes, de respirar un cambio que vaya dirigido a trabajar por las personas y a rescatar a ese capital humano que lo está pasando tan mal.